Si sos argentino, te gusta el rap y sos un viejo choto como yo, es muy probable que cuando veas a este gato se te piante un lagrimón. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Data, soy periodista argentino de hip hop radicado en Oakland, California, y uso este espacio para hablarles de libros que se conectan con mi libro, La evolución del flow, que salió el año pasado en Argentina y que cubre la historia del hip hop argentino durante la etapa transicional de la segunda mitad de los 90. En mi libro también me refiero a lo que fueron mis orígenes con el rap, a mis comienzos. Y en la introducción del libro hablo mucho de un momento que para mí fue clave en esa evolución, que fue aquel verano del 88 al 89, en el que salió una radio llamada Z95, que tuvo un impacto cultural increíble en la radiofonía y en la cultura juvenil o adolescente argentina de ese momento, por lo menos en Buenos Aires. No vamos a decir Argentina porque la radio era una radio porteña que no llegaba al interior del país. Pero bueno, los que leyeron mi libro y que no vivieron esa época, quizás que no entienden del todo lo que significó esa radio, esa estación de radio de FM que surgió en el año 88 y desapareció en el 90. Duró un tiempo muy cortito, pero tuvo un impacto fuertísimo. Les hablo de esta radio de la Z95 porque acabo de terminar de leer anoche este libro que salió en Argentina recientemente. Se llama La radio que cambió la radio, de Matías Picallo. Yo lo acabo de leer en formato digital, en ebook. Lamentablemente no tengo su edición en papel. Sé que en Argentina se consigue y se los recomiendo a todos los que les interese el tema y quieran profundizar más en la historia de esta estación de radio. Busquen la edición en papel en Argentina o está disponible en ebook para todos aquellos que, como yo, viven fuera de Argentina y les interesa bajarlo y leerlo de esta manera. Voy a empezar mi reseña con una anécdota personal de cómo conecté yo de manera tan fuerte con esta radio, ¿no? Y creo que se da justamente por una cuestión generacional. Yo tenía en ese momento 13 años, que es la edad en la que uno empieza a formar su identidad tribal, musical, como adolescente, la identidad que un poco te va a guiar durante tu adolescencia, ¿no? Y empezás a buscar ahí qué es lo que va a ser lo tuyo, lo que te va a identificar. Y toda la música que te parece nueva y que te impacta y que te llega en esa edad, te genera una especie de conexión que no se va a repetir nunca en el resto de tu vida. Lamentablemente es un momento en la vida de las personas en el que conectás con la música de una forma tan profunda. Cuando volvés a escuchar cualquier canción de esa época que te pegó a los 13 años, 13, 14 años, se te pone la piel de gallina instantáneamente porque te remonta a esa época, a esas sensaciones de que estabas escuchando algo totalmente nuevo y que te volaba la cabeza y que no se parecía en nada a lo que escuchaba la generación anterior. Y a mí y a muchos de mi generación nos pasó eso cuando apareció en el dial esta radio 95.1, era la FM de Radio del Plata, conocida popularmente como la Z95, y que era una radio que no se parecía en nada a lo que había a nivel sonoro en Buenos Aires en ese momento. Parecía que había aterrizado una nave espacial que viajaba por el tiempo y que llegó del futuro, aterrizó en Buenos Aires con un sonido totalmente distinto a lo que se escuchaba, a lo que sonaba en Buenos Aires. O sea, tampoco era tan súper progresiva ni futurista ni nada de eso, pero fue la primera radio en Argentina que intentaba reproducir el clima y el sonido de que sonaban las discotecas en las noches de los boliches de la movida nocturna de Buenos Aires, y que apelaba al público juvenil, adolescente más que juvenil, y para un pibe como yo en esa edad, que yo todavía no tenía acceso a los boliches, yo no tenía edad suficiente para ir a bailar a Cinema, New York City, La France o los boliches que estaban de moda en Buenos Aires en esa época. Escucharlo por la radio, escuchar esa música en la radio, escuchar DJs pinchando sets, mezclando en vivo en la radio, era algo totalmente innovador y que no existía nunca antes en la radiofonía argentina. Entonces a muchos nos voló la cabeza y quedamos clavados en ese momento. Y creo que muchos no lo pudimos superar. Tal es el caso creo que Matías Picallo, el autor de este libro, comparte conmigo esa sensación. Creo que somos de la misma generación y pasamos momentos similares durante ese proceso, y yo leyendo su libro no pude evitar sentirme totalmente identificado con lo que él describe, y bueno, de eso se trata. Aquel verano del 88 al 89
fue un verano también clave en cuanto a lo que estaba sucediendo en Argentina, en la economía, en la política, con la llegada del menemismo, el comienzo de las privatizaciones de los medios de comunicación. Todo esto hizo que se alineasen un montón de factores para dar el puntapié inicial a esta radio que cambió de cuajo la cultura juvenil en Buenos Aires en ese verano. Y yo en ese verano, coincidentemente, descubrí dos cosas que fueron pasiones para mí de la adolescencia. Una, descubrí mi atracción sexual hacia las mujeres. Y dos, descubrí el rap. Y las dos cosas se dieron casi en simultáneo con la FM Z95 sonando de fondo. Yo recuerdo que el primer crush que tuve con una chica que conocí ese verano, que me volvió loco y que me enamoré perdidamente, de la cual no me acuerdo ni cómo se veía, pero lo que sí me acuerdo es que mi primer conversación con ella fue que nos sentamos y nos pusimos a hablar de la Z95 y de las canciones que sonaban en la radio en ese momento. Y para mí fue una locura poder conectar con una chica que me gustaba a través de eso, de los que teníamos en común musicalmente. Y yo en un momento me acuerdo de que hasta me animé a rapearle la letra creo que era de The Faisal Rap de Bravo and DJs, o el rap de la abuela, uno de los raps en español que sonaban en la Z95 en ese momento, y que yo me había memorizado los versos en castellano, y eran los primeros versos de rap en castellano que escuché en mi vida, y me los memoricé grabando los de la radio, ¿no? Y se los recité rapeados a esta mina, y la mina flasheó y se quedó como alucinada por mi habilidad verbal para rapear, ¿no? Y yo creo que ese fue el puntapié inicial de mi carrera como aficionado del rap, adicto al rap y aspirante a MC. Yo creo que sí, la validación que me dio esa chica me impulsó a seguir por ese camino, y todo se dio por esta radio, por la Z95, que además es la radio que introdujo al mundo a este otro personaje, Jazzimel, de que en mi libro hablo muchísimo, que para mí fue extremadamente importante para la historia del rap en Argentina, y para mí personalmente porque fue una gran influencia, no solo ya como ídolo juvenil de esa época, sino también más tarde como amigo y aliado de mi fanzine, uno de los primeros músicos que me tocó entrevistar como periodista, y una de las mejores entrevistas que logré. Entonces, todo eso se conecta con esta radio, con la Z95. Una cosa que pasó en ese verano es que en Argentina estábamos primero en la Argentina hiperinflacionaria, en la que la economía se había ido al carajo, y había cortes de electricidad regulares programados todos los días, que no le permitían a las cadenas de televisión transmitir por más de 4 horas al día. O sea, solo teníamos 4 canales de televisión que podían transmitir 4 horas al día. Imagínate lo que era para un pibe de 13, 14 años en esa época tener tan pocas opciones de televisión. Entonces muchos nos tiramos a la radio, a buscar la radio, ¿no? Y justo la Z era la radio nueva de ese momento. Y la radio obviamente no necesitabas electricidad porque la podías captar con un grabador con pilas. Y así fue que muchos de nosotros nos metimos de lleno en la radio, y se transformó la radio en nuestro aliado y nuestro refugio cultural. Ya existía una radio anterior a la Z95 que apuntaba al público juvenil, pero que era la Rock and Pop, que ya venía de hace un par de años antes. Pero la Rock and Pop apuntaba al público rockero, y la Z95, si bien empezó con un perfil rockero más cercano al de la Rock and Pop, después se terminó afianzando en lo que era la música dance de los clubes, el synth pop y el hip house, y algo de rap que se colaba ahí en esa fórmula, ¿no? Pero era básicamente una radio top 40 de la música pop europea del momento. O sea, no era tampoco nada tan revolucionario, ¿no? Pero para mí, yo me acuerdo que las tardes y las noches que me pasaba enfrente al grabador con el cassette en pausa, preparado para grabar los megamixes que tocaba Tutti Giannakis o H-Scanner en sus sets, y grabarlos en cassette mientras no había televisión, entonces no te quedaba otra que estar ahí sentado frente a la radio con cassettes vírgenes para armar tus mixtapes, ¿no? El libro es más que nada una crónica que recrea
nacimiento, crecimiento, apogeo y caída de la Z95, que sucedió de una manera como un flash, en un lapso de menos de 2 años. La radio surgió de la nada, se convirtió en la radio más escuchada de Buenos Aires, llegó a ser la número 1 y desapareció. Desapareció un día para el otro sin aviso, sin ninguna explicación, y fue como un misterio que nos dejó huérfanos a un montón de pibes de mi generación. Una cosa que yo digo en mi libro es que para los pibes de nuestra generación fue un acto revolucionario de alguna manera tirarnos hacia la música electrónica, dance o en mi caso el rap, que descubrimos a través de la Z95, porque de alguna manera nos estábamos identificando como algo diferente a lo de las generaciones anteriores. Para el año 98 el rock nacional en Argentina ya se había convertido en el mainstream. O sea, la música rock que venía ya desde los 60s, los 70s, cuando llegó a los 80s y pasada la guerra de Malvinas del 82, el rock nacional era el status quo de la cultura juvenil porteña especialmente, pero también argentina. Y cuando yo llego a la adolescencia en el 88, 89, para mí ya en ese momento ser rockero no era ser rebelde. Ser rockero era el estándar, era lo esperado de cualquier pibe. Entonces para muchos, creo que como yo, de mi generación, tirarnos a algo que era lo opuesto al rock era nuestra manera de ser rebeldes, ¿no? Y si bien el rock siempre se burló de nosotros y no nos tomaba en serio, para nosotros era como que nosotros la teníamos clara porque estábamos más adelantados al tanto de las nuevas corrientes de la música europea más moderna, de los boliches y de las raves y las warehouse parties y toda esa movida, mientras que los rockeros para mí ya eran dinosaurios que se habían quedado en el tiempo. El libro, además de hablar de la radio de la Z95, habla también de la factoría musical que se creó en torno a la Z95, con Bernardo Bercheret, el empresario principal, ideólogo de la radio, que a su vez tenía su sello discográfico Abraxas, que venía del palo del rock, había editado discos de rock como Los Fabulosos Cadillacs, y se tiró de lleno a producir e inventar estos artistas inventados de la música dance argentina, empezando con Desacados, sacando el disco solista de Guillermo Vilas y un montón de artistas más, incluyendo Yacimel, obviamente. Y ahí aparecen estos personajes como Tutti Giannakis, los hermanos Guerrieri y DJ Deró, que más tarde forman Oíd Mortales, y esa factoría de hits del verano y de música dance comercial hecha en assembly line, hecha en cadena, que un poco arruinó la imagen de la música dance en Argentina durante el resto de los 90 y le terminó pegando también en contra a Yacimel, que lo terminó convirtiendo por asociación con ese tipo de gente y con esa escena. Yacimel quedó convertido en una especie de mala palabra para el underground y tardó muchos años en reivindicarse y ganarse el respeto de nuevo de la escena hip hop. El libro incluye, además del texto, obviamente, un montón de imágenes de la época, fotos exclusivas, flyers, cosas que yo no había visto nunca, fotos que prestadas por los mismos integrantes del staff de la radio, que todos fueron entrevistados para formar parte de este libro. Y también tiene un montón de QR codes que uno puede escanear con el celular y te salen archivos de audio que yo no había escuchado jamás, grabaciones de la radio de la época, spots publicitarios de la época, grabaciones en vivo y cosas increíbles que no hacen más que transportarte a ese momento histórico, ¿no? En definitiva, si leyeron mi libro y les interesa explorar más sobre eso a lo que hago referencia en mis primeros capítulos, en la introducción del libro y en la parte que hablo de Yacimel, y quieren saber más sobre lo que sucedía en esa época y toda la gente que estaba involucrada en todo ese monstruo radial discográfico que significó la Z95, Abraxas, Radio KO y Oíd Mortales y demás, les recomiendo muchísimo el libro de Matías Picallo, se llama nuevamente La radio que cambió la radio, con prólogo de Ronnie Arias. Y nada, eso. Estén atentos porque en los próximos días vamos a hacer un vivo con el autor, con Matías Picallo, hablando de su experiencia, de su libro y en relación con el mío también.